Bueno, ya la tenemos. Muy bien, estas dos imágenes son imágenes de Shanghái el 1970 y ahora, ¿no? Imágenes de una transformación brutal que ha sucedido pues en China. Vamos a hablar un poco. Aquí tenéis esto es de cuando Nvidia valía 4.6 trillones, hoy en día vale un poco más, hoy en día vale 5 punto algo, es decir, pero hace solo unas semanas, no tampoco hace tanto, ¿no? Si os fijáis con Nvidia, el valor de Nvidia es mayor, mucho mayor, que toda la farma junta, combinada, ¿no? Cuando ya valía 4,6 millones ya era mucho mayor, imagínate ahora con 5,3, ¿no? Es decir, estamos a unos... Vamos a hablar un momento de crecimiento, porque una parte de todo esto es entender que vamos a tener un crecimiento enorme, y este crecimiento enorme tiene posibilidades de que alguien coja parte de este crecimiento, ¿no? Y lo primero que hay que entender del crecimiento es que durante muchísimos años, más de 1000 años, la humanidad no creció. La humanidad se quedó estancada. Si veis, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, hasta 1820, es el primer momento en donde tenemos ese primer crecimiento, donde podemos observar ese primer crecimiento. La revolución industrial fue en 1740, 1770, etc., ¿no? Pero lo vemos en los datos en 1820. ¿Os imagináis? ¿Cuántos imagináis que es aquí el PIB per cápita, el crecimiento del PIB per cápita anual de la humanidad? ¿Alguna idea? 0,05. Casi, 0,05. Es decir, muy poco, no llega ni a 0,01. Cuando llegó la primera revolución industrial, creció muchísimo más. De 1820 a 1870 es donde vemos los efectos de la primera revolución industrial. ¿Cuándo era entonces? ¿Alguna idea? No, era 10 veces más. Pero 10 veces más 0,05... 0.5. No vamos a ningún lado, no llegamos ni al 1%, ni a 10 veces más, pero tenemos que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para ver crecimientos del 2, del 3, si estamos en Asia del 5, del 8. Es decir, esto de crecimiento es algo nuevo, antes no se crecía. Y esta es la realidad de la humanidad, ¿no? Y si veis un poco todos los países, el crecimiento se agrupa. Al final todos los países van creciendo igual. Unos llegan más pronto, unos llegan más tarde, pero al final tienen crecimientos pues, parecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los países acaban copiando lo que funciona. Y si copias lo que funciona, pues va creciendo, ¿no? Unos copian más tarde, otros tardan menos, otros tardan más. Pero bueno, esta es un poco la historia. No todos crecen igual y hay brechas importantes. Una brecha importante que tenemos es entre Europa y Estados Unidos, o si queremos también entre Europa y la China, ¿no? Ahí hay una brecha importante y esta es parte del problema, ¿no? También hay brechas dentro de las empresas. Las empresas frontera, aquellas que compiten con la innovación, crecen bastante rápido, aprovechan bien las oportunidades de las disrupciones tecnológicas que van pasando. En cambio, las empresas que no son frontera, las empresas que van haciendo lo mismo de siempre, los laggards, pues estos no crecen directamente, ¿no? Estas empresas, y después tienes las empresas que están en medio, ¿no? Después de cada disrupción tecnológica, al final de todo, solo quedan dos tipos de empresas. Las empresas que han adoptado y las empresas que están muertas. No queda nadie que pueda sobrevivir en este momento como empresa sin utilizar Internet. Eso no existe. No queda nadie que pueda sobrevivir en este momento sin utilizar un smartphone. Eso no existe. Ni existe ni va a existir. Y lo mismo nos va a pasar con la generativa. Tardará más, tardará menos, pero al final una disrupción tecnológica genérica se convierte en inevitable. O estás allí o simplemente no estás. Por lo tanto, estas o cambian o se mueren. Esto es un tema importante para las sociedades, ¿no? Tienen que entender que una parte de sus empresas tiene que haber renovación y si no, transformación, ¿no? Renovación o transformación, si no vamos mal, ¿no? ¿Cuál es el origen de todo este crecimiento? Bueno, el origen de este crecimiento, esto no es PIB per cápita, es PIB completo, absoluto, números absolutos, ¿no? Por esto va creciendo, ¿no? Porque la población va creciendo, aunque poco a poco, la población va creciendo y si hay más gente, pues el PIB sube, ¿no? Esto que nos pasa en España. En España el PIB sube, porque hay más gente, pero el PIB per cápita es plano, como un encefalograma plano, porque no avanzamos mucho, pero sube porque hay más gente, ¿no? Si os fijáis, cada una de las diferentes revoluciones y disrupciones que hemos ido teniendo es responsable
de esto, de este crecimiento. Pero vamos a hablar del futuro, ¿no? Para hablar del futuro hay que traer una bola de vidrio, porque sin bola de vidrio no puedes hablar del futuro. Me he comprado una, ya que tenemos el futuro, me he metido dentro de la bola de vidrio a ver qué sacamos de este futuro. Y esta es parte del futuro. Esto es una empresa esto es Ubitec, pero es una empresa que se llama Clayker, que es una empresa de coches china, que está empezando ya a utilizar robots humanoides en su fabricación. Estos son los que hacen el nuevo Waymo, que si vais por San Francisco veréis los nuevos ejemplos de Waymo, y entonces estos están hechos por esta empresa, ¿no? No es algo que salga a la cuenta, no es algo que tenga un joya importante, al contrario, pero bueno, quieren aprender cómo se utilizan estas cosas, lo mismo que Amazon, lo mismo que otras, y ahí tenemos parte del futuro. Y os quiero hablar de 4 cosas. Que son, primero, el motor detrás de todo esto, ¿no? Nuestra capacidad de cómputo, nuestra capacidad de progreso, cómo nuestra capacidad de cómputo está escalando de una manera que no podemos ni soñar. Después os quiero hablar de algunas cosas más, porque no solo es IA generativa en Internet. La IA generativa está, en general, ya de hace mucho tiempo, está pasando a la frontera del mundo físico. La próxima frontera es el mundo físico. Entonces hablaremos de movilidad en general, hablaremos de robots, y después vamos a ver si podemos hacer un framework y con ese framework sacar un poco cuál puede ser el futuro de todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los motores. Bueno, si nos vemos a los benchmarks, pues ya os ha pasado todos, ya hacen casi todo mejor que nosotros. Esto, cada día hay que cambiar de slide porque cada día pasa algo. Pero lo último que ha pasado es que ese Mini 3 Pro, pues hay una gente que se entretiene a pasarle los test de IQ y entonces ya está a 130, bueno, próximo estará un poco más. Estas cosas son unos que nos da una idea de cuál es la evolución que han tenido todos estos modelos, ¿no? Aquí vemos una evolución importante. Si vamos a las GPUs que hoy en día funcionan, a las Blackwell son 4 veces más potentes en cuanto a capacidad de cálculo que las anteriores, las de H. Cooper. Y si nos vamos un poco, todos hemos hablado y hemos oído de la ley de Moore, ¿no? La ley de Moore es esta cosa que parece una línea plana. Esto que ha transformado nuestro mundo desde el 2000 hasta ahora es nada, es una línea plana. Si veis lo que está pasando, pues en los últimos 8 años la capacidad de cómputo, solo en los casos de NVIDIA, hay otros más, se ha multiplicado por 1000. La próxima GPU que viene, que es Rubin, que está por encima de Blackwell, multiplica por 4 Blackwell. Después ya veremos, habrá más, ¿no? No creo que el mundo se acabe con Rubin, ¿no? En cuanto a consumo de electricidad, pues ha bajado 350 veces, ¿verdad? Cada vez son más pequeños y cuando son más pequeños consumen menos. No tiene mucho secreto, ¿no? Esto es lo mismo que nos pasa con los Macs, ¿no? Si tienes un procesador que es de 3 nanos, pues te dura más la batería. Bien, no tiene mucho secreto el tema, ¿no? Los chinos también están con Azen 910, que está empezando a entrar y a utilizarse muchísimo en el mercado chino, es decir, no es un fenómeno solo de NVIDIA o solo de AMD o solo de Google con sus TPUs, también tienes otros participantes y en China hay varios. Azen es Huawei, es el más conocido, pero bueno, hay más que no son Azen, ¿no? Y si vemos un poco cuáles son, NVIDIA es una empresa curiosa porque conoce el futuro, ¿no? Y sin bola de vidrio, ¿no? Si una bola de vidrio puede ser pedido, ¿no? Tienen pedidos ya para el 2026. Estos son los pedidos que tenían hace algunas semanas. Durante el 2023-25 vendieron 4 millones de GPUs de Grace Hopper, que eran las conocidas que se veían en este momento. Hace algunas semanas, pues ya tenían una cartera de pedidos de 5 veces más para este año, para lo que queda de este año y el siguiente, que supone 0,5 trillones en pedidos. Y el año no ha acabado, y el próximo ni ha empezado. Y estos son sus pedidos en firme, ¿no? Es decir, si queréis pensar que ganan dinero, pues está bien, no tenía esta cartera de pedidos y no había acabado el año, pues está bien. No. El margen que tienen NVIDIA, margen neto, es 48% en el último cuatrimestre. Es un margen incesante para este nivel y este tamaño de compañías. Normalmente en compañías de AI, etcétera, digitales y tal, estamos siempre entre 30, 35, estos son los márgenes que normalmente se manejan. 25, depende del caso, más de 40 es algo bastante excepcional.
Un 50% es muy excepcional, ¿no? Bueno, asumir hasta aquí un 56%. Lo había hecho mal. Había hecho 48, se había quitado un poco, un 56%. Entonces el margen de virtud de NVIDIA. En los modelos, si hemos visto un gran progreso en los temas de GPUs y cómputo, etcétera, etcétera, pues en los modelos lo último que pasó, o lo penúltimo, fue Gemini, que Gemini pues, se puso con Gemini 3 a la cabeza. Esto es un índice compuesto. Ahora ha pasado hace poco con Anthropic, con 4.5, o pues 4.5, que ahora está un poco más arriba del 73, es decir, cada día pasan cosas. Y no he tenido tiempo de actualizar el gráfico, y los de Artificial Analysis aún no han sacado. Estoy esperando a ver si lo sacan, pero aún no han sacado, ¿no? Tampoco es a tiempo. Hay cosas curiosas en este mundo, ¿no? de los modelos. Una cosa curiosa, todos os acordaréis que cuando Hinton dijo eso de los radiólogos ya se han acabado, que se dedican a hacer de fontaneros porque lo tienen muy mal. ¿Os acordáis de eso? Todo el mundo dijo, después de unos años, bueno, ves que has equivocado, aquí los radiólogos aún tienen trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, los radiólogos tienen trabajo. Este es el Semi-D3 Pro, y estos son los estudiantes de radiología que han acabado, ya lo hacen mejor. Y los que han obtenido ya la certificación para trabajar como médicos en Estados Unidos, que ahí cada estado tiene la suya, etcétera, etcétera. Bueno, aún lo hacen un poco mejor, pero los cálculos dicen que un año. Es decir, lo de fontaneros tardó más, pero acabará siendo así. Bueno, en algunos otros, el ARC-G2 es el que hizo Kera, es uno de los más complicados. Mira, estábamos aquí. Ahora estamos aquí o aquí. Esto ya tiene incorporado el 4.5, el Cloud Anthropic 4.5, ¿no? Es decir, los últimos. Es decir, estamos saturando todos los márgenes, ¿no? Si veis en cuanto a energía, etcétera, etcétera, no todo el mundo lleva mal esto de la energía. Los chinos lo llevan bien, y a los chinos les sobra la energía, ¿no? Y en los últimos 18 meses han mantenido la CO2 y no tiene ningún problema de energía. Estados Unidos sí, Europa también, pero China no. Por lo que vemos aquí, hay elementos para pensar que esto va a seguir creciendo y vamos a hacer un poco, quizás, los dos elementos interesantes de la IA, los que se conocen menos, la IA en el mundo físico, porque la IA, aparte de trabajar en Internet, va a tener ruedas y va a tener patas. Entonces veamos cómo funciona la IA con ruedas y la IA con patas, ¿no? La movilidad. Si vais por Estados Unidos, seguro que veis Waymo. Estos son los Waymo antiguos, que los cogéis con Uber, no tienen mayor historia. Funcionan ya en toda Bay Area, en Austin, etcétera, etcétera. Si alguien no ha cogido un Waymo, pues esto es cómo funciona un Waymo. Esto es Los Ángeles, esto no es San Francisco. Pero bueno, funcionan de esta manera. Vas ahí, los llamas con Uber, entras, le das al botón y funciona. Son un 20-30% más caros que el transporte normal de Uber y Lyft, porque todos los turistas quieren coger Waymo y entonces es que no tienen suficientes Waymos. Esa es la razón de por qué son un 20-30% más caros, no hay otra, ¿no? Y bueno, los locales están entusiasmados, pero no tanto, porque respetan todas las leyes de tráfico y tal, y llegas más tarde. Y el paqui, pues se saltan los semáforos y hace esa cosa, y llegas antes. Entonces tiene sus luces y sus sombras, el tema de Waymo. En cuanto a seguridad, pues bueno, mucho mejor. Estos son los conductores humanos, como os podéis imaginar, van peor. Esto es Waymo y esto es Tesla, pero bueno, tenemos unos números de seguridad mucho mejores que con conductores humanos, como era de esperar. Es algo, estos son los lobos, los que hacen ellos, los que hacen estos chicos, que los están empezando a explorar, no me gustan nada, pero bueno. Esto es Sox. Sox es Amazon. Y está empezando a desplegarse ya en San Francisco, y donde hay también muchos coches de la conducción autónoma de China. Y aquí tenéis un ejemplo, esto es Wuhan. Wuhan es una ciudad de 14 millones de habitantes, más o menos, en la parte del noroeste de la China, de donde vino el virus. Esto es por el virus. Y esto es un proyecto de Apolo, un proyecto de Baidu, que es el móvil chino, que se llama Apolo, y que, bueno, está muy extendido, no solamente en Wuhan, sino en muchas ciudades más, y ya tienes muchos otros proyectos que no son de Baidu, ¿no?
Esto ha cambiado las costumbres, y una de las cosas que ha cambiado es que a los niños los llevan y los recogen tanto en San Francisco como aquí, vía estos coches autoconducidos, porque además tienen seguimiento en cámara. Es decir, si es el padre y tal, puede seguir en cámara al niño, como qué hace, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es una cosa interesante, ¿no? Tesla quiere meter el año que viene, a finales del año que viene, 25.000 coches autoconducidos en Estados Unidos. Son bastantes. Son bastantes. En concreto, en San Francisco quiere meter 1.000, en Austin quiere meter 500. No, en Austin quiere meter 1.500. ¿Dónde va a poner 1.500 autoconducidos en Austin? Sí, es pequeño eso. En fin. Esto es Tokio. Esto es un proyecto movilidad, no solamente son coches, movilidad son muchas cosas más, ¿no? Y este es un proyecto que está en San Francisco, está en SoMa, en South Market, y es una empresa que va ya años haciendo estas cosas. Empezaron a hacerlo en África porque en San Francisco era muy complicado la legislación de hacer cosas, ya hicieron con temas médicos en África, controlando desde San Francisco, y después lo hicieron aquí, y esto es Tokio. Y bueno, esta gente tiene ya hecho 1.000.000 de millas, está en 2.600, 2.700 locations, muchas de ellas campus universitarios, campus de empresas, etcétera, bueno, básicamente en Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, no está en la China. Los chinos también tienen sus modelos, y eso es lo mismo, pero en chino. Es decir, son más grandes, son más grandes, van ahí, te avisan con WeChat, recoges el trasto y ya está. Y esto es, digamos, la variante china de lo que hemos visto antes. No tiene mucha historia. También tienen pequeños coches de reparto, aquí vemos algunos, hay muchos. Autobuses autónomos, es algo que está empezando a funcionar en China. Y también tenemos los pequeños coches de reparto, y también tenemos semi-trucks. Semi-trucks es la nueva... es el nuevo tema que realmente va a cambiar la vida de mucha gente, porque acaba a cambiar la logística de mucha gente. Aquí tenéis algunos ejemplos de semi-trucks chinos que te encuentras en todas las autopistas, ¿no? También hay transporte aéreo. Este es uno de los transportes aéreos que va a Xinhua, a Tibet. Y también tienes en la India. Esto es bien vivo, muy chulo. En la India hay vacas, son sagradas, se les cruzan, pasan muy bien. Pero este es uno de los meses. No lo he hecho para sobrevivir. Pero algún milagro. En YouTube tienen puestos muchos vídeos que se vayan a Bueno, ¿cuál es un poco el razonamiento en todo esto, ¿no? Mira, durante casi 100 años, desde que empezaron en 1930 hasta ahora, el coste por milla del transporte se ha mantenido más o menos exacto, se hace siempre que paridad de precios. Y está en $0,71 por milla. Y no ha variado. Obviamente el coste, el transporte es diferente, no es lo mismo ir con un Forte que con un coche del 2016. El transporte es diferente, pero el coste no ha variado, ¿no? Los temas, ir a eléctrico te divide el coste por 3. Ir a eléctrico y autoconducido te divide el coste por 5. ¿No? Imaginad la componente de coste logístico que tiene simplemente pues, unas manzanas que vienen de que después acaban en el mercado. Es decir, ¿cuánto coste de estas manzanas, cuánto incremento de precio tienes debido al coste logístico? ¿Qué pasaría si pudieses dividirlo por 5? Si además pudieses hacer que la velocidad de esa cadena logística fuese mucho más alta, por lo tanto necesitas menos stocks en cualquier sitio, ¿no? Y que además funcionase, pues a veces a madrugada, porque al coche autónomo, al subtrack autónomo le da igual conducir a las 3 de la madrugada que a las 3 de la tarde, no tiene mayor problema en una hora que en otra, ¿no? Es un mundo diferente, ¿no? Este es el mundo que nos va a venir en el mundo de la conducción. Los robotaxis son muy interesantes, etcétera, etcétera, pero es solo la superficie de todo lo que viene detrás, especialmente en lo que se refiere a la logística. Bueno, después tenemos más cosas, ¿no? Tenemos robots, a todos nos han sorprendido los temas de exticidad.
Los temas de electricidad, los incrementos de electricidad que han tenido Hogwarts en los últimos 3 años, 5 años, nos han sorprendido a todos, ¿no? Estos son Optimus de Tesla, aquí tenemos otros, los Ubitec. Estos Hogwarts se están vendiendo por $6.000, 5.900, los perros se están vendiendo por 12.000 y algo. Es decir, precios que jamás hubiésemos soñado hasta hace no mucho en un robot de este estilo. Esto valía $100 y pico mil, lo más barato. Y ahora los precios han ido a otra dimensión, ¿no? Los software no están al mismo nivel. Esta es una empresa curiosa que salió hace unas semanas, es Xpeng. Xpeng es una empresa que hace coches, y no hace muchos coches, tiene 3 modelos. Tiene un modelo que es igual que el modelo Y, desde fuera no lo distingues mucho, después uno más grande y otro más pequeño. Tiene 3 modelos. Y nunca habían hecho robot y presentaron uno, y presentaron este, ¿no? Y este, como ya veis, anda mejor que yo, de lejos anda mejor que yo, ¿no? De hecho, si nos esperamos un poco, para que la gente se crea que es un robot, de que no hay nadie ahí escondido y tal, lo que hacen es recortarle las... Y entonces veremos que sí que es un robot y sigue andando mejor que yo. No es que haya pegado andando. Claro, todo esto son entrenamiento vía simulación, es decir, alguien que le ha entrenado a hacer los gestos, etcétera, etcétera. El software aún está a ese nivel, en software aún hay mucho camino por recorrer, pero claro, cuando tienes un hardware a estos precios y con este nivel de electricidad, bueno, seguro que se pueden hacer un montón de cosas, seguro que hay un mundo absolutamente brutal en donde tú puedes aprovechar y hacer cosas. Y el software, bueno, los de NVIDIA, todos, lo que tienen ahora son simuladores de entrenamiento en donde puedes entrenar a robots en simuladores y por lo tanto puedes probar tu software en simulador sin necesidad tan siquiera de tener un robot, simplemente en simuladores virtuales, ¿no? Y ahí tienes, por lo tanto, a ver, una posibilidad de hacer cosas y de entrenar, etcétera, etcétera, mucho mayor que la que hemos visto nunca. Ahora se han dado un poco de prisa. A ver si... está bien verlo, es un tema que es curioso, porque ya sé que tampoco tengo que acortar un poco el vídeo y darle un poco, pero vale la pena verlo. Pensáis que esto para esta empresa es su primer juego. Es verdad que el CEO de la empresa es un CEO muy ambicioso, tipo Steve Jobs en su juventud, etcétera, etcétera. Todo eso es verdad, ¿no? Aquí lo tenemos y bueno, siguen dando la marcha bien. Sigue andando mejor que yo. Este es el primero que ha hecho. Veremos cómo se lo aseguro. Aquí tenemos algunos más. Estos son algunos robots que trabajan con NVIDIA. Esto es Silver, que es una empresa americana que tiene este, que es bastante conocido. Este es el que utiliza Amazon. Amazon está utilizando estos, que son los de Agility, y bueno, lo utilizan básicamente para descargar camiones, poner y sacar conveyos, retirar conveyos que ya están usados a otra parte, etcétera, etcétera. Y es algo, hicieron unas pruebas en el Prat aquí en Barcelona con estos de Agility, y fue una de las cosas que hicieron. No todos los robots tienen forma humana, esto es un ejemplo que tenemos en medicina. Como veis, hay muchas cosas. A nivel de robots, si os fijáis en la China, es nuestra próxima invasión, probablemente. China tiene más robots que todo el resto del mundo junto, pero de mucho, no de mucho. Es decir, la adopción de la robótica en China es increíble. Aquí tenéis algunos de los robots humanoides que están en China, no están todos. Por ejemplo, una empresa que me gusta mucho es Pudú, es una empresa de Shenzhen, y Pudú aquí no está, y tiene robots humanoides. Y tiene robots que se caen de pieza, etcétera, etcétera, y entre otras cosas humanoides. Es decir, no están todas, están solo algunas de las empresas que tenéis en robótica en China, ¿no? Vamos a ver si sacamos un poco un framework de todo esto. Si nos acordamos de Internet, tuvimos estas 3 etapas, ¿no? La primera etapa fue la etapa de infraestructura. En esta etapa de infraestructura tuvimos pues, los diferentes 5G, 4G, etcétera, etcétera, Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Después tuvimos una segunda etapa, y esta segunda etapa lo que tuvimos fueron las tecnologías del puesto general, que eran básicamente buscadores y cosas como Chrome, Internet Explorer, etcétera, etcétera, ¿no? Había estos 2 tipos de herramientas, ¿no?
Ni esto ni lo otro nos cambió mucho la vida. Efectivamente, nos cambió la vida en muchos casos, ¿no? El Google nos cambió la vida, ¿no? Y los browsers también nos cambiaron la vida. Pero de hecho, lo que nos cambió la vida fue esto. Fue la enorme cantidad de webs que tenían desde las empresas hasta los servicios públicos, la enorme cantidad de servicios que teníamos ahí. Esto fue lo que transformó nuestra vida, tanto en redes sociales, como en servicios de empresa, como en todo, ¿no? Y todo esto posibilitó que esto pasase, ¿no? Si nos vamos un momento a la IA generativa, que es lo que estamos viendo ahora, pues estamos, en la parte de infraestructuras ya estamos aquí. Muchas GPUs, AMD, Nvidia, etcétera, etcétera. Tenemos muchas tecnologías de propósito general, básicamente las librerías de agentes como Agents SDK, la Chain, etcétera, la Graph, todas las librerías de agentes que utilizas. O tenemos también los diferentes modelos, de Gemini, los GPTs, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos aquí, no hay muchas. No es en instalación. Bueno, esto es nuestro trabajo, probablemente sea nuestro trabajo en los próximos 2 décadas más. La transformación digital de Internet, lo que llamábamos transformación digital de Internet, empieza un poco antes del 2000. Recuerdo que estamos en el 2025, han pasado 25 años. Y lo de transformación digital aún sigue, y dura. Es decir, hemos tardado bastante en hacer, y esto no tardará menos, por lo tanto aquí tenemos para 2 décadas probablemente, en donde la tecnología irá cambiando, pero y este apartado se irá llenando con aplicaciones que van a ser pues, propietarias, no propietarias, etc. ¿no? Vamos a ver un segundo los 3 tipos de mercado. Pero son mercados muy diferentes, ¿no? Este es un mercado desde winners takes all, donde hay pocos players, donde no hay 2, pero bueno, tampoco hay 20.000, hay pocos players, donde se maneja básicamente por estandarización, network effects, esto es lo que maneja este mercado. Es un mercado, por verlo, muy pronunciado, donde unos pocos tienen la mayor parte del mercado. Eso se parece bastante, no es tan pronunciado, no hay 3 o 4 players, se de 20, pero no hay 2.000. Estamos más o menos ahí. Vamos a una gráfica pues como esta, no está vertical, un poco más, pero bueno, estamos ahí, ¿no? O estás en estos 20 o 30 que están aquí, o muy mal. En cambio, este es un mercado de los normales. Este es un mercado pues, de este tipo, ¿no? En donde hay mucha gente que se gana la vida, hay algunos que se ganan mejor, otros que se ganan peor, pero no es un mercado de winners takes all. Aquí es donde entendemos RPs, donde tenemos herramientas de consideración, donde tenemos un montón de cosas que nos van a pasar. Es donde se está construyendo ese futuro. Son 3 mercados diferentes donde compites de manera muy diferente en cada uno de ellos, ¿no? Hay un punto. Hay un sweet spot, un punto interesante, siempre vosotros que sois emprendedores, etc., que está aquí, ¿no? Es decir, si te vas muy a aplicaciones de usuario final y de cliente final, pues bueno, el mercado es pequeño, no tienes gran cosas, pero en este punto puedes cubrir una parte de lo de propósito general, puedes cubrir una parte de esta parte de aquí, y aquí hay aplicaciones que son donde están más interesantes. Aquí tenemos cosas, por ejemplo, McKinsey sacó el Lily, que es algo que lo sacaron en el 2023, es decir, ya hace bastante tiempo, que es una versión de este momento de ChatGPT, han logrado mejorar los tiempos, abaratar la captura de información en un 30%, mejorar la calidad en un 20%, y lo utiliza toda la empresa, que son unos 5.000, unos 50.000, perdón, tampoco son tantos, ¿no? Lo mismo pasa en el tema legal, tienes Harvey, que también está entrenado con los temas legales, aquí en España lo utiliza para casas, lo utiliza bastante gente. No es un tema menor, ¿no? JP Morgan es la parte de Merger and Acquisition, etcétera, etcétera. La parte de retail se llama Chase Manhattan Bank, que es el primer banco retail del mundo, en Estados Unidos, y JP Morgan es el primero en M&A en Estados Unidos. Tienen programas enormes de inteligencia artificial. Aquí tenéis los últimos que han hecho, ¿no? Los últimos que han hecho es una cosa que ellos llaman el LM Suite. Ellos en JP Morgan, pues no hay Chase, esta es la parte de Chase. En JP Morgan pues hace mucha analítica, análisis financiero, slice decks, etc. ¿no? Una de las cosas interesantes es han pasado de un ratio de junior a senior, que es de 6 a 1, ahora lo quieren pasar a 4 a 1.
Y de estos 4, la mitad, el 50%, no quieren que estén en Nueva York, no quieren que estén en sus oficinas centrales, sino distribuirse en todo el mundo. Otra empresa, con otros márgenes, con otros costes. El futuro, lo que están trabajando en Change, pues, como todos, Customer Service, Customer Interactions, etc. No vas a tener conceptos, vas a tener IA generativa. No vas a tener vendedores, vas a tener IA generativa. Esto es el futuro. Aquí tenemos algunos de los modelos se han metido en esta parte de FinTech. Uno de ellos es Claude de Anthropic. Tiene toda la parte de Financial Service muy interesante. Y estas son algunas de las aplicaciones que a mí me gustan especialmente. Esto es Klarna. Klarna quiere hacer la nueva generación de RPs. Aquí en Cataluña pues también tenemos a gente factorial, está haciendo cosas parecidas. Hay mucha gente que quiere reinventar la nueva generación de RPs con agentes, en vez de es uno de los temas. Lo mismo, perdón, estos son los de la nueva generación de RP. Klarna es la parte de Customer Service. Es uno de Customer Service, la confusión. Y Rivet es la nueva generación de RPs. Aquí hay bastante gente que están haciendo. Hay cosas también interesantes, por ejemplo, Thinking Machines con Miguel Morati está haciendo librerías, está dando servicios para personalización de modelos, de manera que se ajusten a los objetivos de la compañía, de las empresas, que se ajusten al tipo de datos de las empresas, básicamente reference fine training, instruction, fine training, etc., de una manera para cada una de esas empresas, que es algo hasta ahora complicado de hacer, ¿no? Y bueno, lo está facilitando de esta manera, de forma que su interacción se ajuste a lo que quiere la empresa. La frontera son hacer agentes que hagan investigación y que hagan ingeniería. Esta es la frontera. Y aquí hay mucho dinero. Aunque aquí tenéis uno, por ejemplo, que se llama Cadence. Cadence es una versión de Gemini 2.5, especializada en biología. Y con esta versión, los de David Sinclair en Harvard Business School, uno de los que hacen anti-aging, pues lograron hacer 4 marcadores de proteínas y lo hicieron en unas 3 semanas. Esto es algo que normalmente, a nivel de doctorados, gente tarda más de 1 año y medio. Y ese tiempo se redujo en 3 semanas. Esto es un poco la frontera de hacer pues, una gente que haga investigación por sí solo. No son los únicos, aquí tenéis otro, este es el proyecto Bioscience, una empresa participada por Sam Altman, que hace exactamente lo mismo, no con Cadence, sino con un modelo de OpenAI, con una versión de 5.1. Por lo menos es la misma cosa, ¿no? Aquí tenemos algunas de las cosas, ¿no? Está en catalán. La idea, aún lo tengo en catalán, es que tengo otra. La idea es bastante sencilla, es decir, ¿os imagináis un mundo donde tuvieseis un número ilimitado de ingenieros y un número ilimitado de científicos? Este es el mundo que estamos buscando, porque hay gente que compite con la innovación y por tanto ser capaz de generar todas las innovaciones de ingeniería es importante. Imaginar SpaceX, o imaginar Starlink, imaginar cualquiera de estas empresas. ¿Cuántos programas de ingeniería tiene SpaceX? Les explota todos los trastos, imagínate. Esto es un poco lo que tenemos. Bueno, os quería ver estas cosas y bueno, es un poco el resumen de todo esto. Una parte del resumen es que veremos crecer muchísimo el valor en el mundo. Y ese valor que crece muchísimo, ¿se lo va a llevar alguien o no? Es decir, se va a llevar alguien, que puede ser nosotros, pues, unos que se van a llevar seguro son los chinos. Empresas chinas van a estar ahí, empresas americanas van a estar ahí. Si nosotros estamos ahí o no, claro, al final, si tú no te lo llevas y se lo llevan todos los demás, tú eres relativamente más pobre. Y es al final lo que interesa, ¿no? Pero hay un elefante en la habitación que normalmente no se habla. Y yo creo que vale la pena darle una vuelta al elefante en la habitación. Hoy en día tenemos en las empresas muchísimos problemas, porque la mayor parte de esto es un paper de unos que hacen un proyecto en MIT, etc. Esto es un survey, si no le veis tampoco muy importancia, no es algo. Es un survey de lo que aprecian de empresas, tampoco es algo. Pero bueno, lo que ellos aprecian es que el 95% falla. O el 95% de los proyectos de IA generativa no consiguieron objetivos.
Entonces, estas cosas pasan. Eso no es nuevo, en cualquier tecnología pasa. En cualquier tecnología, hasta que tienes unas best practices, hasta que tienes un solidificado, unas formas de unas librerías, etcétera, unas formas de hacer los proyectos, pues los proyectos se van fallando. Cuando estas best practices, estos modelos de negocio, todas estas cosas están ya solidificadas, pues entonces es mucho más fácil, no tiene tal historia, ¿no? Pero estamos aquí, es decir, estamos al principio del principio. Y esto es lo que se está haciendo, es decir, mucha cosa back office en agentes, poca cosa customer service y front office. Mucha cosa back office. Y mucha cosa back office, sí, pues, tienen menos riesgo y tienes una mayor eficacia a todos los niveles. No sé, conciliación lo hace casi todo el mundo, onboarding, todo este tipo de cosas lo hace casi todo el mundo. Cosas como customer service están empezando todos. T-Mobile hace cosas, Chase empieza a hacer cosas, lo están empezando todos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo y dónde nos estamos enfrentando aquí? Lo que está pasando es, si vemos en la frontera tecnológica, que es nuestra frontera de posibilidades, lo que está pasando básicamente es que esta frontera se está expandiendo, se está agrandando, ¿no? De una forma que antes pues, no podíamos imaginarlo. Entonces, claro, fíjense, esta es la frontera antigua, se ha convertido en la communication frontier, en la frontera donde ya es una commodity casi todo, y la nueva innovation frontier es la que estamos aquí, ¿no? Entonces, las organizaciones que son competitivas están aquí. Y pues, si estabas aquí, pues tienes que moverte. No hay mayor historia. Y las organizaciones que compiten en innovación, startups, etcétera, etcétera, pues están en la frontera, porque compiten en innovación. Y por lo tanto, tienen que arriesgar y hacer proyectos, ¿no? Claro, las organizaciones que se queden aquí mucho tiempo, igual la intensidad competitiva sea muy baja y pueden quedarse muy tiempo, pero al final, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? No hay nadie que pueda vivir sin utilizar internet, ni nadie que pueda vivir sin utilizar el smartphone. Si te quedas mucho tiempo aquí, pues estás muerto. Las únicas áreas donde puedes quedarte son estas. Las demás van a dejar de existir, aunque tengas una panadería, aunque sea tan estúpido como eso, ¿no? Van a dejar de existir. ¿Cuáles son los movimientos? Bueno, los de aquí, si no quieres morirte, tienen que aparecer aquí, ¿no? Dentro de esta frontera de organizaciones, ahora aquí no podrás tener una ventaja competitiva. ¿Cómo te mueves? Te mueves copiando. Te mueves copiando aquellas mejores prácticas que van apareciendo y dices, hostia, esto empieza a funcionar, vas y las copias, tienes poco riesgo, no tendrás una ventaja competitiva importante, pero serás capaz de sobrevivir y de funcionar bien. Y si tú no compites con innovación, porque compites con distribución, con precio, hay muchas formas de competir, no necesariamente tienes que competir con innovación, pues todo eso te va a funcionar bien, ¿no? Si compites con innovación, tu única forma es explorar, es ver lo que hay. Eso tiene más riesgo, pero claro, en esta exploración puede ser que hagas el nuevo RP con agentes y el reward sea enorme, ¿no? Ahí sí que funciona bien, ¿no? Hablábamos al principio de GDP per cápita, de PIB per cápita, ¿no? Es decir, no todo el mundo es plano. Aquí tenéis dos países donde el PIB per cápita no es plano, donde ha crecido mucho, que son dos ejemplos clásicos, que es Corea del Sur y Polonia. Es decir, no todo el mundo es plano. Hay otros países que sí, que son planos. Italia, España, etcétera, etcétera. Una pregunta interesante es esta, ¿no? ¿Por qué algunos países crecen muy rápidamente y en cambio otros países parece que no avanzan? Y quiero ponerles un ejemplo. Cuando apareció el DeepSeek en la China, pues pasó todo esto. Hubo ciudades que empezaron a utilizar DeepSeek, hubo empresas estatales, State-Owned Enterprise, China y tal, que lo utilizaron, cloud, universidades, todo esto pasó. Es decir, parece que es un país que adopta la tecnología, no solamente usándola, creando instrumentos. Vamos a ver un poco qué es esto que hay instrumentos. Gracias. A los pacientes que los tienen controlados. La primera tema es que hay Watch, que es un reloj que lleva en su muñeca, con todos los parámetros del paciente que lleva este dispositivo en su muñeca. Monitoriza la presión arterial, la frecuencia cardíaca, incluso la azúcar en la sangre de cada paciente. Si hay alguna alteración en estos parámetros, avisa a la enfermera y la enfermera va rápidamente para controlar al paciente. Este sistema es muy interesante porque lo que hace es
detectar cuando un paciente está recibiendo una medicación intravenosa, cuando termina la medicación, el sistema está conectado al tubo, lo detecta y avisa por una señal al iWatch y la enfermera sabe que el paciente ha terminado la medicación y va a la habitación a retirar la que ha terminado. Muy práctico. Y también es importante que en la planta haya tranquilidad, que no haya ruido. Y por eso hay este medidor aquí para controlar los decibeles. Si yo grito ¡hola!, sube. Así que es una forma de decir todos tranquilos y el paciente esté más relajado. Este es un ejemplo, veremos otro, de cómo no solamente usar tecnología como usar, sino crear nueva tecnología a partir de las herramientas que tienen. Crear es lo que te genera valor. Usarla también, pero poco. Crearlo se genera valor, ¿no? Y aquí tenemos un tema de adopción, las diferentes How están en slow China. a Chinese Hace un momento hospital. esto. My friend fell down the stair and come to the hospital. Since he is a foreigner, the first step was to get a patient card. Then we register it and wait in front of the doctor's office for 30 minutes. The doctor recommends a MR test, so we pay for it and went to radiology area and wait about 45 minutes. After the test, we need to wait for the result. So we order delivery for lunch. 9 minutes later, the result finally comes out and automatically print from the Estas ATMs les encantan, las tienen en todos sitios, en este caso te imprimen la resonancia. wait at the door for another 40 minutes. The doctor say he has a minor fractures in 2 weeks, which only require a chest brace and a long rest. We pay for the medicine, pick it up at this window. The very last step is come to this machine, out all the material he will need for his suit. That's it. The entire process took about 4 hours. 4 horas, $64. $64 porque es extranjero, ¿no? Si no, algo pago, es decir, en todos los hospitales los chinos también pagan, pero mucho menos, ¿no? $64 porque es extranjero. Como veis, muchas veces no se trata de hacer tecnologías fantásticas, sino de aplicar la tecnología para solucionar problemas. Eso es lo que crea valor. Usar la tecnología, crear productos y punto. Esto crea muy poco valor. Esto no nos va a solucionar mucho. Y este es un buen ejemplo de cómo funciona. Una parte de esto es cultural, ¿no? Y en Asia en general se confía más en la tecnología que en Europa, y en management siempre decimos, siempre nos acordamos de Peter Drucker, ¿no? Decía, bueno, la cultura es como una estrategia para desayunar. Es una frase que es interesante recordar. Ya con esto acabo, ¿no? Este señor esto pasa 4 años después de las Olimpiadas de Barcelona. Un señor que conduce una máquina, un tren en China, ¿no? Si os fijáis, el tren parece del siglo XIX. Es decir, esto es 4 años después de las Olimpiadas, 1996. Las Olimpiadas aquí fueron 1992, ¿no? Y este es el tren que conducía China, y esta era China, que había en 1996. Este es el mismo señor, mayor, que también sigue conduciendo un tren. El tren es diferente, ha cambiado, y bueno, han pasado 26 años, ¿no? Aquí tenéis el antes y después. La adopción de la tecnología creando valor hace estas transformaciones. Y como veis antes, pues hay que hacer muchas de estas transformaciones, hay que crear muchas apps, muchos agentes, muchos robots, para que estas transformaciones nos funcionen. Ojalá nosotros seamos capaces de hacer lo mismo en nuestras organizaciones y en nuestro país. Muchísimas gracias. Escola International.